Bueno, hola, bienvenidos a nuestro primer podcast en el blog de Cine y Violencia. Hoy nos adentraremos en un tercer capítulo titulado Tres películas, una violencia y mil maneras de verlas. Para este episodio exploraremos tres películas icónicas. Pues entre esas está La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick de 1971, Pulp Fiction de Tiempos Violentos de Quentin Tarantino de 1994 y pues The Joker de Todd Phillips de 2019. Cada una con tramas distintas pero con una representación única de la violencia visual. Entonces, para comenzar, vamos a ir en orden cronológico contando de qué se trata más o menos cada película, protagonistas y directores. Entonces, comencemos con La Naranja Mecánica. Esta película está producida y dirigida por Stanley Kubrick. Se convirtió en un hito cinematográfico y la más polémica de su tiempo, basada en la novela de Anthony Burgess. Nos sumerge a la desaventura de Alex DeLarger, un delincuente juvenil amante de la música, el sexo y pues la ultraviolencia. Traicionado por su pandilla, se somete a una rehabilitación conductivista experimental, lo que lo lleva a confrontar su pasado de una manera perspectiva. Luego tenemos a Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Esta es una obra que entrelaza historias de criminales en Los Ángeles con diálogos esterilizados, mezcla humor y violencia, y vamos dando cuenta que esta película, a lo largo que va mostrando las escenas, se van conectando una con la otra. Está protagonizada por John Travolta y Samuel Jackson. Tiempos Violentos es un festín cinematográfico que nos sumerge en el mundo del crimen organizado. Y finalmente, pues exploraremos The Joker de Todd Phillips, una película que de suspenso psicológico basada en los personajes de DC Comics. Joaquin Phoenix interpreta a Arthur Fleck, un payaso fracasado cuyo descenso a la locura inspira una evolución contracultural en la ciudad de Gótica. Esta película es la primera de Batman en recibir una clasificación R y proporciona una historia alternativa al origen de Joker. Entonces reconocemos que estas películas pertenecen a diferentes periodos, pero es crucial destacar las marcadas diferencias entre las escenas de sexo y las escenas de violencia. Entonces vamos a comenzar con Tiempos Violentos. A medida que se desarrolla cada escena, nos sumergimos más en un universo, por así decirlo, totalmente distinto. Entonces, en la primera escena que vamos a abordar, habla de dos matones. Están viajando en su automóvil juntos, con un informante que les había ayudado anteriormente con otra cosa. Entonces la conversación se torna inquietante. Están molestando y de repente a uno de los personajes se le dispara el arma contra este informante. Accidentalmente, claramente. Entonces esto provoca a que se estalle toda la cara y se llene de sangre todo el vehículo, destacando que no se ve cuando le disparan en la cara, sino se ve cuando el carro se llena de sangre. Después, en una escena posterior, presenciamos al líder de una banda secuestrado junto a un luchador que está siendo buscado por asesinar a otro luchador que pues era como el cliente del líder, ¿sí me entiende? Entonces ambos caen en manos de un dueño de una tienda, ya que estaban peleando, se estaban persiguiendo y ¡pum! Quedaron en manos del dueño de una tienda. Este los amarra, los secuestra y junto a un policía pues escogen a cuál de los dos van a violar. Entonces escogen al líder de la banda, que se llama Marcellus Wallace. Este es, como por así decirlo, su primera víctima entre los dos. Mientras él se lo lleva a otro cuarto, el luchador logra liberarse y piensa en irse, pero se devuelve por él y logra salvarlo. Cabe destacar que la escena de sexo que se ve no se ve como tal
el sexo, sino que se sabe que que están teniendo sexo. Entonces, por último, vamos a hablar de la última cena, que se revela como la conexión que hay entre la última cena y la primera cena, que es en el robo de un restaurante después de que pues estos muchachos habían limpiado el carro y todo el cuento, se fueron a desayunar y ahí se encuentran con dos ladrones. En este robo pues se convierten en víctimas, por así decirlo, del robo, aunque al final se logran ir ilesos. Sí, me faltó mencionar algo. Acá se ve mucho también la presencia de lo que es Dios, Dios como redentor, como la ayuda para salir de. Ahora, ya después de haber tenido eso, vamos a hablar del Joker. El Joker. Wow, cuando la estrenaron pensé que iba a ser una película no tan sangrienta. La creación de un villano, si me entienden, iba a ser como la aparición del Joker, como habían sido sus orígenes, pero no pensé que fuera a ser de una manera tan sangrienta y que tuviera tan buenas críticas hacia la sociedad actual. Entonces vamos viendo una transición de violencia cada vez más fuerte en esta película. Entonces vamos a hablar de una primera escena. El Joker obtiene una pistola. Esa pistola la carga todo el tiempo y él está en un show para los niños y en ese show se le cae la pistola. Él trata de disimular que hace parte de su acto, pero efectivamente no hace parte de su acto. Entonces pues claramente lo despiden de esta. Entonces ahí vamos a un inicio de que pues no es como tal una escena de violencia, pero sí es una escena en donde podemos decir que pues se ve un arma violenta y más que se cae al frente de muchos niños, por ende pues esto se puede considerar como violento porque los niños y la violencia nunca han casado para que estén juntos. Entonces, después de eso seguimos viendo como la transición de la violencia que tiene el Joker y entonces, ya en una siguiente escena, después de haber sido despedido, unos jóvenes lo empiezan a molestar y golpear. Y este mismo saca esta misma arma con la que pues había pasado el incidente con los niños. Y para defenderse empieza pues un camino de violencia en donde asesina a los tres personajes de ese momento que pues lo estaban molestando. Entonces ahí podemos ver que el Joker empieza a seguir escalando en una violencia cada vez un poco más fuerte. Llega al punto de matar a sus amigos. No nos muestran directamente, pero muy probablemente mata a la chica con la que él se imaginaba que estaba saliendo, cosa que nunca pasó. Y por último, la parte como que más me sorprende es cuando él asesina al comediante que él siempre había admirado en el show, al que él siempre había querido ir, y hace una crítica muy dura a la sociedad y a sus problemas mentales, cosa que es demasiado importante. La salud mental y la crítica a una sociedad que lo abandonó y no lo ayudó, pues es demasiado fuerte después de haberse enterado de todo lo que se enteró, de haber asesinado a su madre. Entonces pues es como un camino de violencia que él empezó a caminar por sí solo, ¿sí? Él sí había vivido en un entorno, por así decirlo, de violencia con su problema mental de la risa y demás, pero pues esto fue algo que fue escalando cuando él dejó de tomar sus medicamentos, etcétera. Entonces, por último, podemos hablar de la naranja mecánica. Un chico sin límites, con unos padres que lo querían, tenía, por así decirlo, una vida estable. Él era un chico demasiado fuera de sí. Los asesinatos era algo que él empezó a hacer. Entonces, el asesinato sin problema de una mujer la asesinó con una escultura de pene. Después de eso, tiene que ser regenerado bajo, óigase bien otra vez,
Dios y sus buenas creencias, las cosas buenas que él va a hacer, se está regenerando bajo la palabra de Dios, etcétera, 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 hasta que pues él llega a regenerarse con un tratamiento psiquiátrico. A él lo cogen, lo sientan, le aplican unas gotas en los ojos mientras se los tienen totalmente abiertas, unos aparatos en la cabeza, y le empiezan a mostrar escenas violentas. Él en su mente decía que él solamente hacía eso para salir rápido, solo duró 2 años en prisión, pero no era tan así. Después de eso, cada vez que él veía un acto de violencia, de sexo, le producía náuseas, cosa que también estaba mal, porque la regeneración es el arrepentimiento de una persona, y poner al sexo como algo malo o defenderse ante un acto violento no está mal. El sexo es algo natural y defenderse de un acto violento pues es algo del ser humano, porque pues uno se tiene que defender ante las agresiones de otros, pero gracias al tratamiento le provocaban náuseas esto. Después llega a la ciudad y se da cuenta que sus padres tienen como otra nueva vida, un nuevo comienzo con otro muchacho que no era su hijo, sino que era un inquilino. Los policías son amigos de su ex banda y lo intentan secuestrar y demás. Es una película que tiene muchas escenas violentas, pero que no muestra como tal esa violencia, pero resalto que sí muestra demasiadas escenas de sexo que no mostraban, por ejemplo, en la escena de en la película de Tiempos Violentos. Entonces, empezando como a relacionarla a la violencia, por ejemplo, en La Naranja Mecánica, se convierte en una forma de regeneración. Aunque curiosamente se presenta de una manera más cruda las escenas de sexo, como ya se los he venido diciendo, ¿no? Entonces están los cuerpos desnudos sin censura, se entrelaza a la violencia más sutil, creando como un contraste demasiado intrigante. Entonces ya saltando, teniendo en cuenta que esta película es de 1971, saltamos como a los años 90 con Tiempos Violentos de 1994. En donde la relación entre sexo y violencia adquiere como una nueva dimensión. Ahora el acto de sexo se mezcla con asesinatos, mientras la reacción divina se asoma en la trama. Esto lo podemos evidenciar cuando uno de los matones les lee, antes de matar a cada uno de sus víctimas, un versículo de la Biblia. Y como lo trataron de asesinar y los disparos no se dieron, es Dios quien le estaba ayudando a volver al camino del bien. Y esto es algo muy curioso, porque Dios siempre está presente para volver al camino del bien en estas 2 primeras películas, que son como de los años 70 y 90. Entonces esto es como una trama que desafía las expectativas y plantea preguntas sobre la espiritualidad en medio de la década. Era algo como muy crucial para la redención, igual que en La Naranja Mecánica. Como nosotros vemos, la redención de la iglesia era algo que estaban en los presos. Entonces pues de alguna forma la iglesia, la religión siempre estaba metida en estas 2 películas. A diferencia del Joker, en donde no se habla de Dios, sino critica una sociedad donde la violencia se presenta sin censura, sin ambigüedades, las escenas son crudas, reales, generando como una conexión visceral con el espectador. Entonces, a diferencia de La Naranja Mecánica, como ya lo dije anteriormente, no hay regeneración, porque nunca hubo regeneración. De hecho, el Joker venía como de un momento bien o llegar al peor momento de su vida. Él fue trascendiendo en un ciclo de violencia y despierta emociones profundas. En cine y violencia, estas películas se entrelazan en una danza temporal, cada una ofreciendo una perspectiva única de cómo la violencia y el sexo han evolucionado a lo largo de las décadas. Entonces, podemos decir que La Naranja Mecánica tiene una amplitud expresionista, es moderada, enfocada en la experiencia subjetiva de Alex Delevingne. También una amplitud
Estilística, violencia directa. Las escenas ultraviolencias se representan de una manera gráfica y directa como lo vemos en el sexo. En tiempos violentos, la amplitud expresionista, alta, la narrativa no lineal y los diálogos estilizados contribuyen a una experiencia más expresionista. También tiene amplitud estilística, una violencia indirecta, y la violencia se presenta a través de la narrativa y el diálogo visual que visualmente pues especifica. Y tenemos por último a Joker, que tiene una amplitud expresionista moderada, enfocada a la psicología, el descenso de la locura de Arthur. Y la amplitud estilística, violencia directa. Las escenas violentas son presentadas de manera cruda, realista y sin censura, como lo hemos dicho. Ahora bien, para justificar el grado de violencia en cada película, vamos a hacer un pequeño comentario. Entonces, la naranja mecánica, la violencia en esta película está contextualizada en la historia y la evolución del personaje principal, como ya lo he venido diciendo. La trama explora un tema de libre albedrío, control social y posibilidad de rehabilitación a través de métodos totalmente extremos, ya que ni siquiera la religión ayudó, entonces tocaba hacer un método totalmente extremo. La violencia acá sirve como un medio para la práctica social, la reflexión filosófica. Algunos espectadores podrían considerar que la violencia está bien sustentada en el contexto en el que la narrativa está y los temas que están explorando. O sea, en la época la película estaba bien sustentada hasta cierto punto. Tiempos violentos, la violencia ahí está estilizada y a menudo se presenta de manera inesperada en el contexto de historias entrelazadas. Tarantino utiliza la violencia como una herramienta narrativa para resaltar la imprevisibilidad de la vida y la moralidad ambigua de los personajes. Algunos podrían argumentar que esta violencia está también, como lo dije anteriormente, bien sustentada dentro de este estilo único de la película, mientras que pues otros podrían encontrarla excesiva y poco gráfica. Entonces, ahora el Joker. Personalmente, esta es una de las películas que más me gustó de la 3, ya que la violencia se presenta de una manera cruda, realista, reflejando la desesperación y el descenso a la locura de este personaje, del personaje principal, que era Arthur. La película busca explorar el origen del Joker y su conexión con la violencia social. Algunos espectadores podrían considerar que está bien sustentada, transmitir el tono oscuro y perturbador de la historia, como yo, mientras que otros podrían sentir que es demasiado intensa. Aunque siento que las películas, cuando muestran una cruda realidad, no sesgan al público a una realidad que claramente vivimos día a día, como lo mostró el Joker. Habló de problemas mentales, criticó una sociedad que hoy en día no se preocupa por los intereses y la salud mental lo ven como todavía un tabú. Así la sociedad diga que no, que ya se toma de una manera diferente, no. Todavía la salud mental sigue siendo un tabú. Entonces, pues, para esto podemos hablar de mensajes éticos y estéticos de cada una de las películas. Entonces, como yo ya lo he venido diciendo, la naranja mecánica de la película plantea preguntas éticas sobre el libre albedrío, la rehabilitación, la responsabilidad personal, y pues esta examina las consecuencias de la violencia, o sea, cómo esta puede tener consecuencias y la aplicación de métodos extremos para hacer un control social. Entonces, este enfoque ético es provocador y desafiante. La estética de esta película, con su estilo visual distinto y la elección de la música clásica, contribuye a la experiencia única. La estética refleja perturbadora naturaleza de la historia y refuerza los temas explorados. En tiempos violentos, plantea preguntas éticas sobre la moralidad, la ambigüedad moral,
de los personajes, la violencia y las elecciones la violencia y las elecciones morales de los protagonistas desafían las normas tradicionales. La película representa un enfoque ético y ambiguo. Y el Joker aborda temas éticos relacionados con la salud mental, como lo dije anteriormente, la desigualdad social, la violencia con respuesta a la alienación, la crítica a una sociedad. La película plantea preguntas éticas sobre la responsabilidad de una sociedad a la creación de un villano, lo que les he venido diciendo, él critica mucho eso. Entonces este enfoque es más crítico y reflexivo. Entonces podemos decir que cada una de estas películas da mensajes éticos. Ninguna parece estar despolitizada o moralmente ambigua. Más bien todas exploran temas sociales, éticos, morales de manera provocadora y reflexiva, y pues cada una a su manera. Bueno, y así damos fin a este fascinante viaje por el mundo del cine y la violencia. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al explorar las mentes brillantes de Kubrick, Tarantino y Phillips. Recuerden, en este podcast la violencia fue solo simbólica, nadie resultó herido durante la grabación. Si quieren seguir desentrañando los secretos del séptimo arte con nosotros, te esperamos de vuelta el próximo episodio de Cine y Violencia. No olviden suscribirse, dejar su comentario y decirnos qué películas les gustaría analizar en el futuro. Hasta la próxima, cinéfilos intérpretos. Que estas películas sean tan emocionantes como la mejor escena de acción y tan intrigante